la palabra perseverar como el hecho de estar firme junto a algo o a alguien, seguir continuamente junto a algo, alguien, persistir en algo o alguien. En este caso, nuestra perseverancia en estar firmes y persistir en la oración. Y les decía que habían dos razones que en esta ocasión pues yo había escogido hablar, hermano, con respecto a nuestra perseverancia en la oración. Y el primer punto que ya comenzamos a tratar es el hecho de que hemos sido llamados a perseverar en la oración, número uno, en la razón de la debilidad de la carne. En su debilidad y en mi debilidad en la carne. En razón de eso, los creyentes debemos perseverar en la oración. El creyente es llamado y dirigido a la perseverancia de la oración. Usted y yo somos llamados, somos dirigidos a ello. Y pareciera que a veces, hermano, es algo en lo que quizá muchas veces no perseveramos. No damos, hermano, continuidad a la oración. Quizá porque no vemos resultados inmediatos, porque el tiempo pasa, porque hemos golpeado una puerta, otra, y no sucede nada, por ejemplo. Porque hay una lucha interior y oramos y oramos y oramos y no sucede nada. ¿Sabe? Yo me encuentro con personas que comúnmente, yéndonos a lo específico, que es el problema de nuestra carne, y hay personas que dicen: pastor, yo oro y he orado por esta situación y oro y no pasa nada. Sigue la misma lucha. Pareciera que la gente con esas frases lo quisieran desarmar a uno. He orado mucho, porque inmediatamente cuando le piden un consejo sobre algo, uno le dice: hermano, ore. Y la gente dice: pastor, oro y oro y oro mucho, pero sigue la misma situación, y a veces hasta con lágrimas le hablan a uno, lloran, ¿verdad? Pastor, pero sigo orando y no pasa nada. Y como que con esas palabras quieren como desarmarte y decir: bueno, pues aquí, ¿qué más hago si he orado y no ha pasado nada? Sin embargo, mis palabras siempre permanecen firmes, hermano. Ora al Señor, pero ora bien, porque a veces oramos mal. Amén. Ora bien. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué hay cosas con nuestra carne que luchamos y todavía persistimos en lo mismo y caemos en lo mismo? Hay que orar, y orar en el Espíritu, y orar, hermano, de manera que podamos verdaderamente rendir nuestros corazones y abrirnos a la voluntad de Dios. Quizá muchas veces lo que hace falta es eso. Una verdadera rendición. El hecho de reconocer nuestras falencias, nuestros pecados, de rendirnos, de morir a muchas cosas. Quizá de preguntarle al Señor: ¿por qué todavía persisto en eso? Porque a veces esperamos de una oración al Señor como que suceda algo milagroso, algo mágico, ya. Y lo que Dios necesita es que nosotros podamos reconocer muchos aspectos en nuestra vida en los que nosotros no tomamos acciones. Por ejemplo, en el hecho de perdonar. Nosotros no debemos orar mucho por el hecho de perdonar a alguien. En el asunto de perdonar es algo en lo que tenemos que actuar, no orar. Señor, ayúdame a sentir aquí perdonar. No, hermano, porque perdonar es una orden.
Más bien debemos orar al Señor y decirle: perdóname porque yo no quiero perdonar. Y dame la valentía para ir delante de esa persona y pedirle perdón. Porque tu palabra dice que yo lo debo hacer, si no usted no me perdona. Así es que hay que orar al Señor. Y eso es ser honesto. Y eso se lo digo por colocarle un ejemplo. La Biblia nos manda amar a nuestros enemigos aún. Y dígame usted qué fácil es amar a nuestros enemigos. Pero nos manda amar a nuestros enemigos. Y para amar a un enemigo, perdonar a un enemigo, nosotros necesitamos morir realmente. Y cuando oramos debemos recordar lo que la palabra del Señor nos dice, para orar conforme a la voluntad del Señor, en la que dice: debes perdonar, no tener que sentir algo por allá que me impulse a perdonar. Amén. Debo santificarme y yo no debo esperar a sentir algo que ocurra, una señal o algo, para saber si tengo que apartarme de algo. Yo debo apartarme de ello. Y sabemos que no lo hacemos en nuestra fuerza, por eso debemos rendir nuestras fuerzas a Dios en oración. El creyente, usted y yo, somos llamados, hermanos, dirigidos a la perseverancia de la oración. Y digo dirigido porque de alguna manera decir esta palabra dirigido es recordar que como hijos de Dios, el Espíritu de Dios nos guía a nosotros. Los hijos de Dios somos dirigidos por el Espíritu Santo, somos guiados por el Espíritu Santo. Y siempre estará presente el llamado de Dios a través del Espíritu que ha puesto en nosotros, para que perseveremos en la oración, para que seamos dirigidos, hermano, a orar y estar delante de aquel que es poderoso para sanar, para liberar, para transformar más nuestras vidas. El Señor Jesús había enseñado a sus discípulos en aquella ocasión cuando ellos le preguntaron, le dijeron: enséñanos a orar. Y el Señor les había enseñado a sus discípulos a orar diciendo: no nos dejes caer en tentación. Esto es realmente importante, hermano, en los momentos cruciales, pidiendo nosotros a Dios la fortaleza para oponernos al poder de Satanás, el cual poder de Satanás es superior al de nosotros, pero no al de Dios. Amén. El poder de Dios, del poder de Satanás, es superior al de nosotros, pero el poder de Satanás no es superior al de Dios. Por eso usted y yo debemos de soportar en el poder de Dios, en la fuerza de Dios, rendidos en el poder de Dios y no en nuestras propias fuerzas, sino en el poder de su fuerza. La Biblia es clara cuando nos resalta eso, que no es en nuestras fuerzas, sino en el poder de las fuerzas del Señor. Usted recordará lo que dijo el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 6, versículo 10. Dijo: por lo demás, hermanos míos, dijo Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y usted sabe que el contexto de este versículo está sobre la armadura de Dios, en que nos vistamos con la armadura de Dios. Pero entiéndase, vestirse con la armadura de Dios no como algo místico, que me pongo aquí y me pongo acá y me pongo las sandalias y tomo el escudo y la espada y el casco. Entiéndase vestirse de la armadura de Dios en el hecho de vivir conforme a la justicia de Dios, la verdad de Dios, vivir en la fe, en la obediencia. Eso es vestirse la armadura de Dios, vivir en obediencia.
No nos dejes caer en tentación, dijo el Señor en esa oración que enseñaba a sus discípulos. La palabra tentación, peirasmos, en el griego significa en primera instancia una prueba. Una prueba. Dice un experimento. También lo resuelve como un experimento. Esa palabra peirasmos, tentación. Y luego está la palabra que conocemos comúnmente nosotros y que pronunciamos, tentación. Esta palabra solo se utiliza en ese primer significado para hablar de la prueba de la fe u obediencia de alguien. Como dice, por ejemplo, ahí en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, versículo 12, Pedro, hablando de estas circunstancias, dijo: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Esa definición de prueba, de experimento, Pedro lo habla de esa manera cuando se dirige a sus hermanos en la fe, hablando acerca de las diferentes pruebas, hermano, que sobrevienen a la vida del creyente. Una prueba que es permitida por el Señor. Y dice Pedro, como si alguna cosa extraña les ocurriera. Hermano, las pruebas no son cosa extraña para el creyente. No debemos de extrañarnos por eso. Porque se habla de la prueba de nuestra fe que Dios permite, hermano, para nosotros como hijos de Dios. Como Pedro mismo hablaba y usaba la imagen del metal precioso, cuya calidad es probada en el fuego. Y Pedro decía, vuestra fe es mucho más preciosa que el oro, que se prueba con fuego. Pero tentación, peirasmos, también puede indicar una tentación externa causada por las circunstancias y además de esto al conflicto interno del corazón, a la condición del corazón del creyente. En ambos casos se trata de una situación que puede llegar a llevarnos al hecho de pecar contra Dios. Por eso, en cuanto usted y yo, hermanos, seamos probados de cualquiera de las dos maneras, por aquellas tentaciones externas causadas por las circunstancias o por aquellas como un conflicto interno por la condición del corazón, cualquiera de ellas, hermano, que sean las que se puedan presentar en nosotros, debemos de entender, hermano, que debemos fortalecernos en el Señor, que la oración hace parte de aquello a lo que Dios nos invita a nosotros para ser librados de esas circunstancias. Porque Jesús, cuando le preguntaron, le dijeron, enséñanos a orar, Él incluyó eso. Señor, no nos metas en tentación, no permitas que caigamos en tentación, líbranos del mal. De modo que hace parte de la perseverancia que usted y yo debemos de tener con respecto a la oración. Por causa de nuestra debilidad en la carne, nosotros debemos perseverar en la oración. Debemos perseverar en ello. Amén. En Mateo capítulo 5, versículo 13, Mateo capítulo 5,
Perdón, capítulo 6, versículo 13. Hablando precisamente de esa petición que hacían los apóstoles a los discípulos del Señor, al Señor: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hermano, la petición es algo que nos invita a nosotros también a implorar el poder de Dios, para que nosotros podamos vencer el mal constantemente. De manera que quien lo invoque al Señor no caiga, no sea vencido por las tentaciones que el maligno puede traer hacia nosotros. Eso es algo que lo tuvo que haber escuchado Pedro y luego posteriormente Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 8 y 9, hace de alguna manera una alusión a eso. Y por eso dice en el versículo 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual dice: resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén. El diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Y parte importante a la realidad de esto, hermano, es que usted y yo debemos orar constantemente. Jesús lo dijo: para que no caigan en ninguna tentación, orad, porque la carne es débil. Nuestra carne propia, en primera instancia. Pero fíjese que no debemos desconocer a Satanás, porque precisamente por la debilidad que tenemos en nuestra carne, hermano, es que no debemos ignorar a Satanás, al maligno. Porque de esa debilidad de nuestra carne es que Satanás se aprovecha con nosotros. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pablo hablaba a los efesios también diciéndole: no le den lugar a la ira, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no le den lugar al diablo. La ira es una obra de la carne. Cuando nosotros le damos lugar a la debilidad de nuestra carne, hermano, de allí es que Satanás toma oportunidad. A veces nos encontramos luchando en una guerra espiritual con el diablo, pero una guerra mal enfocada, porque mucha gente se halla haciendo guerra contra Satanás a través de la oración y de fórmulas, a través de la oración, palabras, frases. Pero en la vida de la persona no reina la vida del espíritu, sino que reina una vida carnal. Hacemos guerra espiritual, pero somos personas que se airan. Somos personas dadas al chisme, a la calumnia, a la división, al desamor con el hermano. Mentimos entre nosotros. Somos orgullosos, vanagloriosos, envidiosos. Nos dejamos llevar, hermano, por los deseos carnales. Y luego hacemos guerra espiritual pretendiendo, no sé, hermano, y es una guerra mal enfocada. Yo creo que si nosotros meditamos muy honestamente sobre las palabras del apóstol Pablo: airaos, pero no pequéis, no le deis lugar al diablo. Nosotros vemos allí el reflejo, hermano, de la ira, una obra de la carne. Cualquier obra de la carne que nosotros le demos larga, hermano, será la oportunidad para que Satanás tenga la ocasión
El león rugiente que anda buscando a quien devorar, quien le da ocasión en la carne, va a actuar. Por eso es que dice el apóstol: resistan firmes en la fe. Resistir en la fe, hermano, a aquel león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar, que no es otro más que el diablo. Resistirle firme en la fe significa: vivan en obediencia. Resistir en la fe al diablo significa: vivan en la obediencia a Dios. Resístanlo en la confianza plena hacia Dios. Quien tiene fe tiene confianza. Quien tiene confianza obedece a Dios. Y el que obedece a Dios, el que está firme en la obediencia, en la confianza, en la fe hacia Dios, hermano, entonces hará que el enemigo huya. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo resistir al diablo si no me someto a Dios? Amén. En Efesios capítulo 5, versículo 11, Pablo le decía a los creyentes: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. No participéis, no participen. Esa palabra significa: no te hagas copartícipe, no tengas comunión junto con el mundo, las tinieblas. No participes junto a ellos. No hagas parte de lo que ellos hacen, de aquellos que obran según las tinieblas. Más bien repréndalas, sáquenlas a la luz. Reprender no es reprendo, ato, destruyo. No, reprender es más bien saca eso a la luz, ponlos a la luz, hazlas, sácalas en evidencia. No participes de eso. Obedece. Santiago en el primer capítulo, versículos 13 y 14, decía: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia. De su propia concupiscencia es atraído y es seducido. De su propio deseo de pecar es seducido, atraído. Hermano, Satanás siempre estará tentando, siempre estará queriendo atraer. Pero mientras nosotros, hermano, no permitamos ser atraídos y seducidos, no permitamos que la concupiscencia, ese deseo que hay en la carne, porque todavía luchamos con eso, mientras no le demos lugar a la carne, a la concupiscencia, a eso que hay dentro de nosotros, hermano, el diablo no tendrá lugar para ello. Es muy común echarle nosotros como creyentes muchas veces la culpa al diablo, cuando el asunto es con respecto a nuestra propia debilidad carnal, nuestras propias concupiscencias. ¿Sabe? Porque entre otras cosas, el diablo nos conoció quiénes éramos nosotros en el mundo. Porque Él condujo nuestras vidas. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo hacéis. De modo que el diablo nos conoció a nosotros, hermano. Eso tenemos que entenderlo nosotros. De modo que no podemos darle lugar a los deseos pecaminosos, a ese deseo codicioso, desordenado.
La oración hacia Dios debe ser, hermano, el hecho de que nosotros dependamos, queramos depender del Señor, de que seamos conducidos por su gracia. La frase "no nos metas en tentación" no significa no nos tientes, sino no permitas, Señor, que seamos entregados a la tentación que nos puede conducir a la apostasía, inclusive a negar la fe. Dicho de alguna otra manera, es decirle al Señor: Señor, sujétanos, sujeta nuestras vidas, sosténnos con la fuerza de tu poder. Número 2, ¿por qué perseverar en la oración, hermano? En razón de su reino y sus bendiciones. ¿Por qué perseverar en la oración? Número 2, en razón de su reino y sus bendiciones. Hay una escritura que es muy común escucharla entre nosotros, hermano, y es aquella que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo capítulo 7, versículo 7. Los verbos pedir, buscar y llamar expresan una acción continua de parte de nosotros. Y eso generalmente es algo que se hace cuando oramos al Señor. Pedimos, buscamos, llamamos. Pero ese pedir, buscar y llamar es algo que expresa, hermano, acciones continuas en usted y en mí. Si algo que usted y yo debemos de estar pidiendo constantemente, buscando constantemente, llamando buscando constantemente, hermano, es el reino de Dios en nuestra vida. Es la voluntad de Dios en nuestra vida. Pedir la voluntad de Dios, pedir el reino de Dios, buscar su reino, buscar su fuerza, buscar su santidad, llamar al Señor en su ayuda. Los 3 verbos son descripciones comunes para las oraciones de súplica que usted y yo debemos de hacer al Señor. Debemos pedir como pediría un mendigo que no posee nada y que lo necesita todo. Esos somos nosotros, hermano. Debemos buscar como alguien de viaje que no haya el camino, como alguien que ha perdido algo valioso. Buscarlo desesperadamente. Cuando algo se te pierde, cuando se te pierde el camino en algo y no sabes para dónde tomar, y preguntas y buscas, cuando algo se te pierde y desesperadamente lo buscas y remueves toda la casa, levantas el colchón y buscas por toda parte. Pero la pregunta es si eso lo hacemos mediante la oración. Si somos gente desesperada por buscar la voluntad del Señor, desesperada por ser santificados, fortalecidos cada día más en Dios. Si desesperadamente buscamos de esa manera al Señor. Y debemos llamar como uno que está afuera, pero desea entrar. Uno que golpea: ábranme. Alguien que necesita entrar a un lugar y desesperadamente toca a la puerta. Son los ejemplos, hermano, que nos da la Escritura. El mismo Jesús lo dijo: bienaventurado y dichoso el que está hambriento y está sediento. Alguien hambriento y sediento, usted ya se imaginará de qué manera pedirá agua o alimento, de qué manera buscará agua para saciar su sed o alimento para saciar su hambre. ¿De qué manera llamará a alguien para que le dé un bocado o un sorbo? De la misma manera, nuestra perseverancia en la oración tendrá que tener esas características. Los 3 verbos, hermano, por un lado presuponen la presencia de Dios. Yo pido, yo busco y yo llamo. Esto con respecto a la presencia de Dios, a Dios en mi vida. Pero por otro lado también representa aquello que se desea conseguir y que no es fácil hacerlo. Y entonces dependemos de Él. Amén.
Es algo que debemos de tener en cuenta nosotros como creyentes en el Señor. Sin embargo, hay un énfasis en el versículo 8 que recae en la seguridad de la voluntad de Dios para responder. Y por eso Jesús decía en el versículo 8 de Mateo 7, decía: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. Fíjense que en primera instancia habla de la necesidad que tenemos de hacerlo, pero en segunda instancia el Señor nos habla en la seguridad que tenemos en la voluntad de Dios hacia esas cosas que hacemos, que debemos hacer. Y es que el Padre está resuelto a dar. Amén. Aquel que pide, a permitir que hallemos cuando buscamos, y está dispuesto a abrir cuando llamamos, porque esta es la voluntad del Señor. El Señor, hermano, no hace distinción entre personas. Todo aquel, hermano, que ora, recibirá una respuesta. El asunto es orar, perseverar en la oración. Una condición obvia entre muchas para que una oración sea respondida es que hay que pedir. Pedir. Pero pedir bien. Dios siempre oye nuestras oraciones, hermano. Dios siempre escucha. Pero Dios responderá a su manera, en su tiempo. Amén. Él lo hará con un amor y una sabiduría paterna, perfecta. Cuando nosotros pedimos de la mejor manera. Por eso en el versículo 11 de Mateo 7 decía el Señor Jesús: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Hay una seguridad en esto, hermano, en que recibiremos lo que pedimos. Pero como decía anteriormente en alguna otra enseñanza, pidamos conforme a la voluntad del Señor, conforme a su voluntad. Lucas hablaba de lo mismo en el capítulo 11, versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Sabe? Aquí en Lucas ya hay un énfasis específico. Fíjense que dice: si le piden, ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo? Fíjense que aquí Lucas hace ya un énfasis en el Espíritu Santo. Y esto me lleva a pensar en pedir de su reino, en pedir de las cosas de arriba, en lo que más debemos enfocarnos nosotros como hijos de Dios. Amén. En pedir del Espíritu de Dios. Del curso de esa argumentación se podría esperar que siguiera ahora lo que dice el Señor: dará buenas dádivas, y hermano, buenas cosas. Pero en concreto se trata de una oración, hermano, donde se pide el Espíritu Santo. La oración debe ser algo en lo que nosotros debiéramos pedir concretamente el ser llenos del Espíritu de Dios, para vivir según el Espíritu, para andar en el Espíritu, para vivir en espíritu y en verdad, para servirle a Dios en espíritu y en verdad. Teniendo en cuenta la situación de los discípulos, esto no es incomprensible, hermano, para nosotros, ya que el Espíritu Santo es la buena dádiva por excelencia que podemos nosotros tener.
la buena dádiva de Dios, la dádiva más especial que usted y yo podemos tener, la más excelente, hermano, es la de estar llenos del Espíritu Santo. Y el énfasis estaba allí, quizá, hermano, el hecho de que los discípulos pronto necesitarían mucho, hermano, después de que Jesús se fuera. En el periodo después de que Jesús partiera, ellos necesitaban mucho de esa dádiva para poder proseguir en el camino. Y esto no es ajeno para usted y para mí. Para que nosotros podamos proseguir, hermano, viviendo, haciendo la voluntad del Señor, es necesario que usted y yo vivamos o pidamos, antes que cualquier cosa, hermano, la buena dádiva por excelencia que Dios nos da, el Espíritu Santo. La iglesia debe perseverar en la oración, pero no una perseverancia en la oración egoísta, materialista, egocéntrica, sino la perseverancia en la oración que invita, que pide, que llama, que busca que Dios, hermano, llene nuestras vidas de su Espíritu por razón de nuestra carne, por razón de nuestras debilidades, por razón de su reino y las bendiciones que con el reino de Dios vienen. Necesitamos perseverar en la oración, pero teniendo en cuenta estas dos cosas. ¿Cómo es tu oración? Sería mi pregunta. No está mal orar por las necesidades que hay. Yo no podría decirle a usted que yo no oro por las necesidades materiales que pueda tener. Claro que lo hago. Lo hago. Pero en cuanto al hecho de orar, hermano, me impulsa más el hecho de decir: Señor, bendice mi vida espiritual. Ayúdame a ser un buen ministro, un buen pastor. Ayúdame a ser un buen esposo, un buen padre. Ayúdame a ser un verdadero cristiano. Fortaléceme con el poder de tu Espíritu Santo. Llena mi vida de tu Espíritu Santo. Cuando salga de aquí, Señor, a trabajar, a hacer cualquier cosa, usted y yo debemos de decir: Señor, quiero ir con tu presencia llenándome cada momento y cada segundo. Usted me dirá: es extremista, pastor. Cada segundo, un segundo basta para que Satanás quiera manchar tu mente con un mal pensamiento, con una mala palabra, en el momento en que el mundo alrededor de nosotros nos tienta, nos seduce. Un segundo basta para que a tu mente pueda llegar un dardo de fuego del maligno para traerte un pensamiento malo. Un solo segundo basta. No es extremismo. Es perseverar en la oración, en razón de que tenemos una debilidad en nuestra carne y el Señor es el que fortalece nuestras vidas. En razón de que su reino es lo primero que nosotros debemos de buscar y pedir, y las bendiciones que vienen con ello. Hermano, cuando usted y yo somos gente realmente suplidas por la gracia de Dios mediante el Espíritu de Cristo, eso se reflejará en nuestra vida. Pero el vivir en esa perseverancia, hermano, traerá la bendición de Dios. Usted me dirá: ¿cuál, pastor? Usted y yo la conocemos. Jesús fue claro cuando dijo: buscad el reino de Dios y su justicia. Lo demás va a venir por añadidura. ¿Que es malo pedir, buscar y llamar al Señor por una necesidad material?
No, no lo es. Pero a veces nuestro énfasis y nuestra perseverancia en la oración es más por esas cosas materiales que ni por el mismo reino de Dios gobernando nuestras vidas para perfeccionarnos en la santidad del Señor. Cuando nosotros nos ocupamos y perseveramos en vivir una vida santa, una vida fuerte en la santidad, una vida en la que nosotros decimos: Dios, pido, llamo y busco tu presencia, porque quiero vivir una vida que refleje a Cristo en mi manera de hablar, en mi manera de pensar, que cuando la gente me vea, me escuche, hermano, vea en mí la gracia de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a orar. Vamos a orar.